Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a ir arrancando poco a poco para que luego no tengamos problema al terminar y podáis tener vuestro ratito de descanso y retornar a la clase de la una. Bueno, vamos al grano entonces con mi intervención, que va a servir para centrar el acto. Engancho también con mi aporte de contenido del libro. A continuación, el profesor Gonzalo Ceballos nos hablará del capítulo que ha escrito sobre publicidad, financiación y medios comunitarios, el caso de Onda Color, la radio comunitaria de Málaga. Luego, un compañero de la Universidad de Málaga, el profesor Manuel Chaparro, que se encuentra de viaje en Argentina y que no puede estar en la presentación, vamos a rescatar un vídeo de una entrevista que se le hizo y que está disponible en YouTube y lo vamos a pasar, va a ser su intervención virtual. Y la última intervención va a ser la del profesor Valerio Durán, que está multiempleado hoy, tiene 5 clases, entonces saldrá de la clase de las 11, llegará un poquito antes a las 12:10, 12:15 y hablará del capítulo que ha escrito en el libro sobre el neorrealismo italiano, esa corriente de cine que surge después de la Guerra Mundial, un cine social, y va a entroncarlo con toda la cuestión de la comunicación para el cambio social. Excusamos la ausencia hoy del profesor José Berenguel, pero por temas personales pues no puede estar aquí con nosotros, pero de corazón pues nos ha dicho que la hagamos presente y que pidamos excusas en su nombre. Bueno, hecha la presentación, pasamos al contenido. Lo mío va a ser breve, o por lo menos tengo la intención de ser breve. La primera reflexión tiene que ver con el título. ¿Por qué hemos escogido para este libro el título de Desbordes comunicativos? Bueno, podríamos decir en broma que para colocar un producto en el saturado mercado de la edición de libros hay que buscar llamar la atención, y entonces este libro plantea o lleva al campo académico un término que no forma parte habitualmente del campo académico, como es el del desborde, ¿no? Pero realmente el título surge del trabajo que estamos haciendo en un largo proceso de investigación de 4 años en torno a este proyecto que tenéis aquí en el roll-up, ¿no? Desde hace 4 años, un grupo de 20 investigadores, el núcleo de este proyecto ha sido la Universidad de Cádiz, estamos investigando sobre la constitución en España del campo de la comunicación para el desarrollo y cambio social. Y en ese proceso, estamos ahora en la fase final, estamos reflexionando sobre qué características permiten analizar el caso específico de este campo en España, porque como sabéis por la asignatura, el campo de la comunicación para el desarrollo y cambio social ha tenido un largo recorrido en América Latina, en el mundo anglosajón, pero por distintas circunstancias, en el caso español, ha vivido un periodo de marginación, de olvido, y ahora hay como cierto interés por el mismo. ¿Por qué entonces el término de desbordes? Bien, lo tomamos del campo de las inclemencias del tiempo. Normalmente en esta época de lluvias decimos que los ríos han desbordado, han salido de su cauce y ha ocurrido una serie de desastres. En este caso no hay desastres, pero lo que ocurre es que si tomamos el símil del río, el río circula por un cauce, por su canal habitual, por su espacio habitual, el río sale de esos límites preestablecidos, ¿no? Y algo nos parece que en este mismo sentido, podemos hacer la analogía, en este mismo sentido está ocurriendo algo similar con el campo de la comunicación para el desarrollo y cambio social en España. Ha salido de los cauces habituales desde los que se venía pensando la comunicación social. Lo que ha ocurrido con el campo en España tiene mucho que ver con el acto de desborde, ¿no? Ha roto los límites, ha ensanchado los límites en los que se encerraba, desde los que se pensaba, desde los que habitualmente se reflexionaba sobre estas temáticas, al menos en el caso español. Vamos a entrar más en detalle a continuación, ¿no? Habría por lo menos 3 niveles desde los que desarrollar este término de desborde.
Un nivel que podemos llamar epistemológico, y ahora entro a comentar algo sobre este término y su aplicación al campo de la comunicación para el desarrollo y cambio social. Primer nivel, el nivel epistemológico. Segundo nivel, el propiamente dicho, de la comunicación social, de la comunicación para el desarrollo y cambio social. Y el tercer nivel, el de las prácticas ciudadanas o las prácticas solidarias. Estos serían tres niveles desde los que podríamos entender el término Desbordes desde las reflexiones que aparecen en el libro. Nivel epistemológico, el nivel propiamente dicho de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, y el nivel de las prácticas sociales, de la acción ciudadana a título individual o organizado, ¿no? La primera cuestión, la cuestión del desborde epistemológico. Normalmente este término, ¿a alguien le suena? La palabra epistemológico en las clases, ¿sí? Por ahí. ¿Estamos a echar el rojo? Habla alto, que se pierde el sonido aquí. Bueno, ese es un campo, efectivamente, la filosofía del conocimiento, por ahí es una de las disciplinas que habla de epistemología, episteme. Otra persona, concretamente, ¿qué significa o qué significados puede tener este término de epistemología? La epistemología. El comodín del público, ayudarle al compañero. Bien, el término, habéis delimitado bien por dónde iba. Precisamente va en este sentido, la palabra epistemológico tiene muchos usos, pero en el campo de la filosofía del conocimiento, como nosotros lo tomamos, nos habla de los límites de un campo de conocimiento. Es decir, construir conocimiento significa establecer unos límites, donde termina la filosofía y donde comienza la historia, ¿no? Establecer esos límites de cada disciplina del conocimiento, ¿no? También nos habla de cómo se construye ese conocimiento. Como digo, la palabra epistemología es polisémica, pero los usos, las acepciones del término que nos interesan aquí y ahora serían estas dos, ¿no? Cómo es el proceso de construcción de conocimiento y cuáles son los límites del conocimiento. ¿Qué sucede con la investigación que hemos llevado a cabo que nos permite ver que a ese primer nivel ha habido un acto de desborde? Bien, pues ha habido un desborde en esos dos niveles enunciados. Por un lado, en cómo se construye el conocimiento. Habitualmente se tiene la idea de que el conocimiento científico lo construyen unos individuos encerrados en un laboratorio que van con una batita blanca, que investigan con probetas y que de vez en cuando pues salen explosiones o encuentran una fórmula magistral. Tal es la imagen común, estereotipada que tenemos del conocimiento científico, que probablemente funciona así en las denominadas ciencias puras, en química, medicina, biología, etcétera, pero que en las ciencias sociales chirría esa metáfora porque nuestro laboratorio es la sociedad. Entonces resulta un poco complicada esa metáfora de encerrar en un laboratorio, cuando nuestro laboratorio es la vida misma, la sociedad, aislar un objeto de estudio cuando nosotros lo estudiamos en su ecosistema, ¿sí? Cómo se comporta un ciudadano en la sociedad, cómo se comporta un movimiento social, y es un objeto que está en movimiento, no nos vale esa metáfora. Por lo tanto, el primer nivel de desborde es que se rompe el modo habitual de entender el proceso de construcción de conocimiento. Para comprender cómo se construye el conocimiento en este campo hay que ir a la sociedad y hay que romper y alejarse de los modos dominantes de construir conocimiento. Sobre esto ha investigado un científico social portugués de cierto renombre en el campo académico, Boaventura de Sousa Santos, que desde los últimos años viene planteando el término epistemologías del sur. Epistemologías del sur. Esto es un modo de construir conocimiento desde el sur metafórico,
desde aquellos que históricamente no han pintado nada, desde los empobrecidos, todo esto que estáis hablando en la asignatura de Comunicación para el Desarrollo y Cambio Social, lo que históricamente ha sido menospreciado, ahora ocupa el centro no solo como temática, sino como modo de construir conocimiento, es decir, cómo los sectores populares construyen conocimiento. Entonces aquí vemos un conocimiento dominante, el impuesto por el norte, ahí habría una dimensión colonial del conocimiento, y por otro lado un conocimiento liberador, emancipador, con otros rasgos, ¿sí?, que impulsan sujetos sociales, países que históricamente han sido marginados. Y en este primer nivel, ese sería el nivel 1.1, epistemologías del sur, la segunda derivada de este primer nivel, 1.2, sería la ruptura de los límites convencionales de pensar sobre lo social, ¿no? Así como lo social hoy en día está hibridado, está entrecruzado, como no es tan fácil dividir entre filosofía, historia, comunicación, género, emoción, ¿no?, cómo aparece todo entremezclado, ¿no? Sería otra característica importante del desborde en ese plano epistemológico. En segundo lugar, podríamos hablar del desborde propiamente dicho en el campo de la comunicación social, comunicación solidaria, o por utilizar el nombre de la asignatura, Comunicación para el Desarrollo y Cambio Social, ¿no? En este sentido, lo que hemos estado averiguando en el proyecto en el que estamos trabajando es que se han roto los límites desde los que habitualmente se pensaba esta comunicación solidaria. Por un lado, se podía hablar de comunicación, responsabilidad social corporativa, o se hablaba de marketing social y político, o se hablaba de comunicación política. Bien, distintas etiquetas que no acababan de abordar lo específico de este estilo de comunicación, ¿no? Y por lo tanto hay un desborde. En el caso español encontramos que se rompen esos estrechos límites desde los que históricamente se ha pensado la comunicación social y la comunicación solidaria. A un tercer nivel podríamos hablar finalmente de desborde haciendo referencia a las prácticas ciudadanas, ¿no?, a la dimensión de la práctica. Ahí sabéis que esta asignatura, Comunicación para el Desarrollo y Cambio Social, entronca con los planteamientos del educador brasileño Paulo Freire, que hablaba, alguno de los términos clave de este autor referencial era el término de praxis, ¿no? Para Freire, praxis es una práctica que se reflexiona y es una reflexión que lleva a la acción, ¿no? Están estrechamente interconectadas estas dos acciones, la teoría y la práctica. Entonces, a este nivel de la praxis, de la práctica ciudadana transformadora, también hay una serie de desbordes. Para quienes estáis aquí, quienes tenéis 20 años, alrededor de 20 años en la actualidad, para hablaros de un acontecimiento histórico cercano, del que podéis entender lo que estamos diciendo, el acontecimiento del 15M, el movimiento de los indignados, es un referente fundamental. No es el primero, no es quizá el paradigmático para algunos, pero os sirve para aterrizar algo de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo se podría releer y cómo algunos investigadores e investigadoras releen el movimiento 15M de los indignados y encuentran similitudes con otros movimientos previos o posteriores que han ido ocurriendo en otros lugares del mundo en ese periodo, ¿no? Antes de los indignados hablábamos de la primavera árabe, después de los indignados hemos hablado del Occupy Wall Street en Estados Unidos, hemos hablado del Yo Soy 132 en México, se ha hablado del movimiento Pase Libre en Brasil, una serie de movimientos con elementos en común y con elementos diferenciales. Bien, lo que encontramos en todos ellos es que hay un desborde respecto a los cauces organizados en la sociedad para la participación social y política. Lo que ha ocurrido es que la sociedad ofrecía un tipo de organizaciones para la participación social y política, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales convencionales, asociaciones de todo tipo, juveniles, temáticas, etcétera. Y el movimiento 15M emerge como un movimiento que desborda
todos esos límites institucionales. Son insuficientes, ¿no? Son escasos. Y el 15M aparece como un movimiento transversal de desborde institucional, ¿no? Desborda los límites institucionales desde los que se invita a participar en la sociedad. Bueno, un poco por ahí iría entonces la idea global de este libro, que es un libro colectivo. El profesor Gonzalo y yo hemos organizado una serie de reflexiones que surgen del congreso que organizamos en esta facultad en el año 2017 sobre estas temáticas de comunicación, desarrollo y cambio social, y luego le hemos pedido a una serie de autores que desarrollasen su intervención para darle forma de capítulo de libro. Así que lo que encontráis en el correo que os reenviaba a través del campus virtual, se podía acceder al índice y ver quiénes son los que colaboran en este libro, pero podéis encontrar desde la intervención de Cecilia Peruso, una investigadora brasileña experta en el campo de la comunicación popular, de la comunicación ciudadana. En ese primer bloque aparece también la reflexión de Cristina Sala, de la Universidad de Deusto, experta en comunicación para la paz. Aparecen reflexiones sobre unos colegas de Navarra y País Vasco sobre el foro de comunicación y cómo eso fue un momento significativo en la comunicación para el desarrollo y cambio social en España. Y luego tenemos una segunda parte que no es propiamente dicha, no son intervenciones que conectan directamente con el campo de la comunicación para el desarrollo y cambio social, son campos próximos, pero son contribuciones de profesores que intervinieron en esas jornadas o que son de la Universidad de Cádiz y han realizado investigaciones próximas, ¿no? Ese sería el caso del profesor Valerio Durán, que vendrá luego. El ejemplo que os decía de su capítulo sobre el neorrealismo italiano, el cine social, no es exactamente comunicación para el desarrollo, pero hay un elemento en común con nuestras investigaciones. Lo mismo podríamos decir de la intervención del profesor José Berenguel sobre la publicidad del sector senior, que es la investigación que hizo él para su tesis doctoral, ¿no? Es una reflexión sobre un sector de la población, el sector senior, desde el punto de vista de la publicidad social. Bueno, pues no es nuestro campo, pero tiene bastante similitud. Y por ahí aparecen también, vinculados al campo de la publicidad, pero más entroncados con la publicidad social, el capítulo de Gonzalo sobre financiación, medios de financiación en los medios comunitarios, y el capítulo de unas colegas de la Universidad Jaume I de Castellón sobre feminismo y comunicación social en entornos digitales, ¿no? Otro capítulo muy interesante para ver estas vanguardias. Termino mi intervención y dejo la palabra al profesor Gonzalo Ceballos con una última reflexión sobre el término desborde, sus posibilidades y sus límites, ¿no? Muchos de los que participan en estos movimientos, el 15M o quienes participaron en otros ciclos de movilización previos, durante este año, el año 2018, se han cumplido los 50 años, ¿no?, de las movilizaciones, las revueltas del mayo del 68 francés. Si estáis atentos, si os preocupan esas temáticas, pues habréis visto, o si ahora a posteriori buscáis en Internet, os daréis cuenta de que con motivo de ese 50 aniversario ha habido una serie de acontecimientos sociales y académicos para ver qué significó esa revuelta de mayo del 68. Podéis preguntar a padres, tíos y familiares, vecinos que lo hayan vivido, pero en el contexto español, imaginaros, en el contexto de la última parte, pero larga todavía, de la dictadura franquista, pues fue un momento de rejuvenecimiento. El movimiento de mayo del 68 fue el movimiento de los jóvenes de aquella época que heredaron un mundo de los mayores que no les gustaba, como no le gusta a ningún joven, pero en este caso era el mundo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Los padres de los jóvenes de mayo del 68 fueron la generación que llevaron a ese gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, su rebeldía era una rebeldía mucho mayor de la habitual, porque aquel mundo estaba muy destrozado físicamente y
y éticamente también, ¿no? Entonces ese sería un ciclo previo de movilizaciones. Lo que quiero decir, siempre cuando alguien es joven y se rebela, tiene el deseo de llevar a cabo una revolución. Una revolución es un cambio drástico en los modos de organización de una sociedad, ¿no? Lo que sucede es que cuando miras las cosas con el tiempo, cuando uno va cumpliendo años, se va dando cuenta de que lo que se presentaba como revolución, en la práctica luego muchas no lo son tanto. Son ligeros cambios o van perdiendo fuerza, como cuando abres la botella de champán, ¿no? Pasados 2 minutitos ya la efervescencia ha bajado y la capacidad de transformación es menor, ¿no? En ese sentido, muchos podemos tener el deseo de vivir revoluciones o de estar viviendo revoluciones cuando realmente no lo son. En ese sentido, hay un investigador italiano, Melucci, que aparece también en nuestra asignatura para hablar sobre los movimientos sociales, que plantea otra mirada más sensata, más calmada sobre cómo se producen habitualmente los cambios en las sociedades. Sin negar que haya revoluciones, él dice que normalmente los cambios tienen que ver con, utiliza otra metáfora que es ensanchar la horma de la sociedad. Empezábamos con la metáfora del desborde, terminamos con la metáfora de la horma. La palabra horma nos suena porque tiene que ver con los zapatos. Cuando compramos un zapato que nos aprieta, ¿no? La horma está siendo demasiada, o es muy firme el diseño del zapato o es más pequeño de nuestro pie y por eso nos aprieta. Melucci dice que realmente el cambio en las sociedades avanzadas tiene que ver, más que con revoluciones, con ensanchar la horma de esa sociedad, con dar de sí los límites que en determinado momento una sociedad plantea para la participación política, social o para la puesta en marcha de iniciativas comunicativas. Así que termino ahí. Yo creo que en este libro se nos habla más de cómo ensanchar esa horma, los cauces habituales de pensar y de practicar la comunicación, y quizá de tanto ensancharla, a la vuelta de años y décadas, si sea posible hablar de que ha habido un cambio revolucionario, y el proceso sería inverso, no tanto empezar por lo grande y acabar acotando, sino empezar por cambios pequeños y llegar a cambios grandes. Muy bien, lo dejo aquí y cedo la palabra a Gonzalo para que nos hable de la intervención de su libro, de su capítulo en el libro. Sí, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, ¿vale? Gracias, Víctor, por la presentación y por la introducción, marco de lo que es el libro. Bueno, yo voy a centrar mi presentación a hablar de las aportaciones, de mis aportaciones como capítulo de libro a esta obra colectiva. ¿Vale? El título es Publicidad y financiación en los medios comunitarios, estudio de caso de la emisora comunitaria Onda Color de la provincia de Málaga. Como introducción, decir que el presente estudio aborda la temática legal del tercer sector de la comunicación en España, en particular las vías para la financiación y sostenibilidad económica de estos medios. ¿Cómo se realiza esta problemática legal? Bueno, esta investigación, pues a partir de una panorámica del desarrollo normativo en 4 regiones del mundo, en África, en Asia, en Europa y en América Latina. Y concretamente en España, a través del estudio de caso de la emisora comunitaria Onda Color. Como introducción, decir que las emisoras comunitarias son una experiencia ciudadana que se ha desarrollado en todas las regiones del mundo. Estos medios abren la posibilidad a la ciudadanía de participar del debate político y social. Su existencia y protección legal es un indicador de un marco legislativo propicio, que sería un fundamento, un fermento válido, ¿vale?, para la construcción y el desarrollo de una sociedad democrática y plural. Peter Lewis, un estudioso de los medios comunitarios, un especialista en medios comunitarios, dirá que para que el sector de la radiodifusión comunitaria sea sostenible, resulta crucial la existencia de una infraestructura legislativa y política de apoyo, y ahí es donde incidimos nosotros con nuestro estudio. Las referencias teóricas principales de este estudio se fundamentan en la bibliografía de especialistas en medios comunitarios. Vemos a Gumucio, que os he comentado en clase, Chaparro, Víctor Marí, Miriam Meda, que es la compañera que os dije que fue presidenta de la red de medios comunitarios aquí en España,
García, entre otros. También se fundamenta la legislación sobre medios comunitarios, la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, aquí española, en informes de organizaciones internacionales como la UNESCO, el Parlamento Europeo, y en informes de organizaciones civiles de defensa de los medios comunitarios, como AMAR, que hablamos en clase, la Federación de Periodistas y la REN. En cuanto al estudio de caso de la emisora comunitaria, se realizaron entrevistas en profundidad, en concreto fueron 12 entrevistas en profundidad a miembros de la directiva o a personas que realizan programas o bien trabajan en diferentes proyectos de la emisora. También se realizó la observación participante, que conecta con Freire, que os comenté en clase también, y también a través del análisis de documentos, como los estatutos, documentos de trabajo de la propia emisora, y a través de fuentes primarias como el Boletín Oficial del Estado, el BOA, el Boletín de la Junta de Andalucía, de la provincia de Málaga, y el registro de asociaciones. A continuación voy a dar pincelada, ¿vale?, una breve panorámica de los desarrollos legislativos sobre radio comunitaria en las regiones que hemos comentado. Bueno, serían estas de aquí, ¿vale? África, Asia, Europa y América Latina. Y dentro de ellas, los países que estáis viendo. Asia la hemos dividido en 3 subregiones, meridional, oriental y sudoriental, por las diferencias que hay en cuanto a legislación, en cuanto a costumbres. Con respecto a África, no existe un estándar homogéneo en la Carta Africana de Radiodifusión. La Carta Africana de Radiodifusión fue auspiciada por la UNESCO, es decir, sirve como un anteproyecto para que lo tomen como base cada uno de los países miembros de África africano para desarrollar su ley. El problema es que no se implementa de igual forma en todos los estados. Entonces, como consecuencia, la financiación es un desafío para estos medios. ¿Qué implica? Porque hay cierta dependencia externa. Esto implica un modelo vertical no respaldado por la comunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando se acaba el dinero que viene de fuera, generalmente se acaba la radio, porque no hay una comunidad de base que la sustente, es decir, no hay una cierta sostenibilidad social, digamos. También existe falta de recursos necesarios para mantener y actualizar los equipos y la tecnología. Y existe censura del gobierno y cierre de las estaciones. Esto se produce porque no hay un marco, ¿vale?, que proteja a estas radios comunitarias. Entonces, muchas veces, entre que se está desarrollando la ley, ¿vale?, hasta que llega a desarrollarse, en ese trayecto, que pueden ser 5, 7 o 10 años, se empiezan a cerrar muchas de estas radios comunitarias. Y es por lo que ocurre. ¿Vale? Esto también está ocurriendo también en España, pero bueno, pues lo veremos. Con respecto a Asia Oriental y Sudoriental, está caracterizada por un débil marco regulatorio. Esto implica una fuerte barrera al desarrollo y la sostenibilidad de estos medios. Pero como contraprestación, ¿vale?, o como contrapeso, hay un cierto grado de participación de la comunidad de base que construyen las propias estaciones de radio, con donaciones, con trabajo voluntario. ¿Esto qué implica? Pues implica la creación de fuertes vínculos con la comunidad. Y esto implica, a su vez, una sostenibilidad no tanto económica como social, ¿vale? Esa conexión con la ciudadanía, con el entorno en el que está radicada la radio. Esto es muy importante. Con respecto a Asia Meridional, existe un marco regulatorio poco desarrollado y restrictivo. Esto implica una falta de financiación sostenible a medio y largo plazo. Y ocurre, como hemos visto en el caso anterior, muchas estaciones están financiadas externamente por ONG o por organizaciones o por ayudas que vienen de proyectos de desarrollo de otros países, sobre todo europeos. Pero el problema es que cuando se acaba la financiación, al no haber un componente básico de ciudadanía que participe, ¿vale?, que se sienta representada, digamos, que participe o que haya esta apropiación que comentamos en clase, pues se suelen cerrar las radios comunitarias cuando falta dinero. Con respecto a Europa, los desarrollos normativos se han dado de forma gradual y muy despareja en diferentes regiones. La financiación, bueno, en nuestro estudio hemos visto que la financiación es menos costosa en los países que han definido a la radio comunitaria como una extensión de la radio de servicio público. Es decir, que la definen dentro de las radios estatales. Están las radios públicas locales y ellas serían como una extensión de estas radios públicas locales, pero sin ánimo de lucro, gestionada por los ciudadanos, pero no se definen como un tercer sector aparte del primer sector y del segundo sector, ¿vale? Eso es lo que ocurre en Europa. De este modo, se financian estas iniciativas ciudadanas con fondos públicos recaudados de los contribuyentes, como es el caso de Dinamarca, o con la financiación pública directa, como es el caso de Francia. Es decir, se financiaría como si fuese un medio público local, como Onda Jerez, como radio, cualquier otra radio pequeña. En Europa Central y Oriental, en esta parte, ¿vale?, en estas regiones falta las estructuras regulatorias claras, bien definidas, ¿vale?, y el marco para la financiación. Como consecuencia, pues las radios comunitarias están seriamente restringidas por unas normas hostiles.
Con respecto a Europa del Norte y Occidental, aquí cambia un poco la cosa, están bien integradas en las estructuras regulatorias, es decir, forman parte de los medios, digamos, estatales. Están subsidiados por el Estado, eso implica una ayuda a la sostenibilidad a medio y a largo plazo. Con respecto a España, pues España está muy lejos de estos estándares del marco europeo, ¿vale? En cuanto al desarrollo de un marco legislativo y una regulación específica que reconozca y vele por los intereses de las radios comunitarias. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 reconoce por primera vez, ¿vale?, después de más de 30 años de democracia, la existencia de estas emisoras privadas sin ánimo de lucro, pero seguimos con el mismo problema, que dentro de Europa no se define como un sector concreto aparte, ¿vale? El primer sector, segundo sector comercial y el tercer sector de las radios comunitarias. Esa definición no existe, sino que entraría dentro de eso, de las emisoras privadas, pero sin fines lucrativos, para diferenciarlas de las comerciales. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en España? Pues se prohíbe la emisión de publicidad y de patrocinio, existe un límite de gastos anuales por explotación, que son de 50.000 euros para las radios comunitarias y de 100.000 euros para las televisiones comunitarias. Aparentemente parece mucho dinero, pero si pensáis los gastos que conlleva pagar los sueldos, los equipos, ¿vale?, en verdad es muy poco dinero, es un techo de cristal, podríamos llamarlo. ¿Qué es lo que ocurre? La consecuencia de esto sería que falta decir... se traba el que la radio se pueda profesionalizar y sobre todo que pueda crecer como medio, ¿vale? Luego, aparte de las limitaciones que existen con respecto a la antena, que nada más que puede llegar a 2 kilómetros, cosas así, que lo que hace es cuartear un poco la libertad, ¿vale? Respecto a la financiación, no existe ayuda a la financiación, no hay reducciones y exenciones de tasas por el uso del espacio radioeléctrico, y tampoco existe una reserva del espacio radioeléctrico. Al no estar definida la radio como un sector propio, la consecuencia es que luego el espacio radioeléctrico nada más que se dividiría entre las comerciales y las públicas, no habiendo una parte de reserva para el tercer sector comunitario, que sería lo ideal. Existe un fondo público, bueno, la ley recoge la existencia de un fondo público que se recogería ese dinero de las radios comerciales, de las radios privadas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que desde 2010 hasta la fecha en la que estamos todavía no se ha desarrollado la legislación con un reglamento que acompañe a la ley que diga cómo se tiene que crear este fondo público, ¿vale? Entonces hay un pequeño vacío legal, podemos decir. Con respecto a América Latina, aun siendo considerada la cuna de la radio comunitaria, porque allí se dieron los primeros ejemplos paradigmáticos de radio comunitaria, en Bolivia y la radio sutatensa, el reconocimiento legal, aún así, es un desarrollo relativamente nuevo en esta región. Actualmente, desde 2007, 2008, 2009, en diferentes países latinoamericanos está habiendo se están renovando las políticas comunicativas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que encontramos fuertes contrastes. Negativo, incremento de la censura y de la violencia física. Para las personas que trabajan a la radio. Hay muchos atentados a las radios comunitarias, puedo deciros de poner bombas, de echar ácido encima de los elementos de las mesas de mezcla, cosas así, ¿vale? Son diferentes países que le está costando el implementar esta legislación que quieren hacer o este cambio político que están llevando a cabo. Luego existe escasa o nula financiación pública, que esto contrasta mucho con lo que estamos acostumbrados aquí en Europa. Elementos positivos de la legislación en Latinoamérica: reconocimiento expreso del tercer sector de la comunicación. Esto implica la reserva del 33% del espacio radioeléctrico, que es la ley de los 3/3, un tercio para el primer sector, otro para el segundo y otro para el tercero. Existe exención en el pago de las tasas por el uso de la frecuencia, que esto es muy importante, y se permite publicidad comercial y patrocinio, entre otros, para que las radios se puedan financiar. Esto contrasta mucho con lo que ocurre en Europa. Con respecto al estudio de caso de la emisora comunitaria Anda Color, está situada en el barrio de Palma Palmilla de la ciudad de Málaga, está en funcionamiento desde 2008 y pertenece a la red de medios comunitarios españoles y a la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, de radio y televisión. Es una de las más activas y dinámicas del panorama español. En nuestro estudio hemos visto que las emisoras comunitarias tienen muchas dificultades para su supervivencia económica a largo plazo. Solo pueden optar por subvenciones locales, nacionales y europeas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que como el marco regulatorio, tanto en España como a nivel europeo, no reconoce expresamente a estos medios como un sector diferenciado, pues entonces la consecuencia es que las subvenciones son poco específicas y muchas veces tienen que luchar contra asociaciones que no tienen nada que ver con un medio comunitario, digamos, sino asociaciones sociales o ONG normales que quieren hacer implementar cualquier
digamos, cualquier ejercicio de desarrollo y tienen que luchar contra ella por estas subvenciones, tanto a nivel local como a nivel regional o a nivel europeo, porque incluso en la legislación europea no hay una parte específica para ayudar a las radios comunitarias específicamente. Entonces se convierte en una competición que no la vemos correcta. Solo pueden optar por subvenciones, te digo, poco específicas. Luego existe prohibición expresa de la publicidad y el patrocinio en España, y el resto de los ingresos vendrían por donaciones, prestación de servicios, cuota de los socios, cuota de la gente que realiza los programas. Conclusiones generales del estudio. Pues existen diferentes modelos regulatorios y políticas de comunicación para enmarcar a la radio comunitaria. Por lo general, lo que hemos visto es que las recomendaciones y estándares internacionales no se cumplen en su totalidad. Es decir, tenemos dos grandes bloques, que es lo que veremos ahora. Hay dos grandes bloques, dos grandes tendencias que estarían formuladas por Latinoamérica y por Europa. Lo que en uno es bueno, la contrapartida es lo que se da en el otro. En Latinoamérica existen regulaciones muy abarcadoras y muy sostenibles económicamente, como por ejemplo en Ecuador o en la Argentina, ¿vale? Existe diversidad de fuentes de financiación que van desde la publicidad, tanto comercial como institucional, hasta el patrocinio y la publicidad institucional, ¿vale? La tarea pendiente pues sería la costumbre europea de meter a estos medios dentro del Estado y que el Estado lo proteja y lo resguarde. Eso es lo que no se encuentra en Latinoamérica, pero sí, como contraprestación, puede hacer cualquier tipo de publicidad sin ningún tipo de límite ni de restricción. En Europa pues pasa un poco lo contrario. La legislación tiene estructuras de financiación directa, como el caso de Francia o Dinamarca. Consideran a las emisoras comunitarias como parte de la radiodifusión pública, es decir, de servicio público, y como contrapartida hay unos fuertes controles económicos, prohibición o limitación de la publicidad comercial y del patrocinio. Como conclusión, podemos decir que la sostenibilidad económica es un eje fundamental para la supervivencia a medio y largo plazo de las emisoras comunitarias. Creemos que el punto de partida para un desarrollo democrático y equilibrado de un sistema de medios debe empezar por un reconocimiento expreso y diferenciado en la ley que constituya a los medios comunitarios como un sector propio, el tercer sector de la comunicación. Creemos que a partir de ahí ya se empezaría a desarrollar, ¿vale?, los diferentes ejes, los diferentes ámbitos que deben completar el marco regulativo que proteja a estos medios. ¿Vale? Y nada más hasta aquí, no me extiendo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Nos ha transmitido una de las varias investigaciones que está haciendo para su tesis doctoral, un estudio de caso de onda color que domina muy bien y que ha estado trabajando mucho tiempo, y uno de los productos es este capítulo que ha escrito sobre financiación y este repaso global a el reconocimiento jurídico y las posibilidades de supervivencia económica que tienen este tipo de medios, ¿no? Pasamos a la intervención virtual. Nos quedaría la intervención del profesor Manuel Chaparro, y si el profesor Valerio llega a tiempo de la clase con su capa de Superman, de Superprofe, pues llega aquí y nos da para cerrar la última intervención de la mesa. La intervención de Manuel Chaparro. Manuel Chaparro, en el campo de la comunicación para el desarrollo, cambio social, ocupa un papel importante por muchos motivos, pero yo rescataría dos, ¿no? En primer lugar, porque ha puesto en marcha experiencias concretas de comunicación ciudadana. No se ha quedado únicamente en el campo teórico, que no estaría mal, porque en la universidad se está, entre otras cosas, para producir teoría, pero el primer elemento a destacar es que ha puesto en marcha iniciativas de cierta envergadura. Una de ellas es la red de emisoras municipales, locales, alternativas ciudadanas de Andalucía. Las siglas son EMA-RTV, una red de más de 100 emisoras de radio y también de televisión local a lo largo y ancho de todo el territorio andaluz. Pero también tiene una presencia muy significativa en América Latina, a través de la Agencia de Cooperación Nacional y también a través de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, y por otras vías complementarias ha puesto en marcha proyectos muy interesantes de comunicación para el desarrollo en distintos países de América Latina. Y ha movido también en Málaga una cuestión que sería muy interesante que moviéramos aquí en la Universidad de Cádiz, pero que excede nuestras competencias, que es que alumnos de periodismo, la clase en periodismo en la Universidad de Málaga, hagan su voluntariado universitario en algunos de estos medios comunitarios en América Latina, ¿no? Fijaros lo bonito que sería que
muchos de vosotros, además de las prácticas en agencias y empresas comerciales, en gabinetes de comunicación institucional, pudiese llevar a cabo también pues, una práctica de voluntariado o prácticas en cuarto en estos medios, ¿no? Yo creo que sería complementar la diversidad. Bueno, pues eso lo ha conseguido para Málaga, con proyectos, como digo, en Argentina, en Guatemala, en países con una matriz indígena fuerte como en Bolivia, etcétera. Y es muy querido y muy reconocido tanto por el trabajo académico como por ese trabajo práctico en muchos lugares de América Latina. Lo que vamos a presentar aquí es parte de lo que ha supuesto su contribución en el libro, que es el epílogo abierto que hemos llamado. Es como remover el campo en España, este campo que está desbordado y agitado, removerlo un poquito más. Él defiende una de las últimas etapas de la comunicación para el desarrollo, que es lo que algunos investigadores están trabajando sobre el decrecimiento y sobre la decolonialidad, ¿no? Dos términos muy importantes. El decrecimiento es una corriente que surge primero en Francia con Serge Latouche y luego se expande a otros países de Europa y de América Latina, que rompe con la mirada hegemónica del desarrollo, que tiende a asociar desarrollo con crecimiento económico. La mirada del decrecimiento, por el contrario, lo que plantea es que nuestro planeta tiene límites ecológicos que ya hemos sobrepasado, ¿no? A nosotros, pero especialmente a vosotros, os tocará vivir el mundo de las batallas por el acceso al agua de calidad. Nos va a tocar vivir, si llegamos a algunos, en torno al año 40, el fin del petróleo, ¿no? Ya tiene fecha de caducidad, y estamos con la capa de ozono que pone en peligro pues, la supervivencia en el planeta. El decrecimiento lo que plantea entonces es que ante estas constataciones empíricas de los límites del planeta y de este modelo que tiende a crecer y entender desarrollo como crecimiento económico, hay que empezar desde ya a llevar unos estilos de vida de decrecimiento, de crecer, reducir el nivel de consumo, cuidar la tierra, plantear sistemas de vida sostenibles, ecológicos, etcétera, ¿no? Y el segundo matiz de los aportes de Manuel Chaparro tiene que ver con la mirada decolonial, ¿no? La comunicación ha tenido históricamente un carácter conquistador, colonial, ir a otros terrenos, a otros continentes y imponerles nuestro estilo de vida. Lo que plantean los defensores de la decolonialidad es que el hombre blanco, digo hombre conscientemente porque mayoritariamente ha sido el varón, hombre blanco de clase media, ha dominado históricamente a la mujer, a otras etnias y a quienes no venían del mundo occidental, y hoy en día parece que a este hombre blanco lo que le tocaría más es escuchar y aprender de lo que viene de otros lugares para plantear otros estilos de vida y otros estilos de relación, ¿no? Esto de una manera mucho más interesante lo cuenta Manuel Chaparro, así que vamos a ver un fragmento de una entrevista que se le hizo sobre uno de sus últimos libros, porque entronca con el núcleo de su aportación en nuestro libro. Cruzamos los dedos para que la tecnología funcione. Que consideremos y pongamos en duda nuestro conocimiento. Que consideremos que aquello que se nos ha transmitido no tiene por qué ser verdad. Pues soy Manuel Chaparro, vengo de Andalucía, de España, soy profesor de la Universidad de Málaga en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y dirijo una asociación de radios públicas y comunitarias y en la que están aglutinadas más de 100 medios comunitarios y públicos de carácter local fabricando contenidos de proximidad, ¿no? Tenemos que reescribir la historia de la comunicación y de la información en el siglo XX y XXI. La tenemos que reescribir porque no está escrita. Y es una historia de propaganda y de contaminación. Es un tóxico peligroso en la creación de todos estos imaginarios por los que hoy nos movemos. Inevitablemente la comunicación es transversal, ¿no? Es el eje que marca nuestras vidas y sin comunicación no habría ninguna opción de progreso, de intercambio, de mediación, absolutamente nada, ¿no? Y cuando hablamos de que vivimos en una sociedad de la información, pues es verdad,
Lo que pasa es que hay que empezar a entender si esa sociedad de la información está al servicio de la ciudadanía, si está al servicio del verdadero progreso o simplemente está al servicio del negocio y del capital. Eso es un problema fundamental. Entonces yo aquí es donde distinguiría, y recuperando la buena tradición latinoamericana del pensamiento de Pascuali o de Beltrán, cuando diferencian muy claramente entre lo que son los medios de comunicación y los medios de información. Los medios de comunicación como medios que trabajan la horizontalidad, que trabajan la ciudadanía, que trabajan la cogestión y que trabajan la mediación social directa, la proximidad, y medios de información en tanto que en cuanto no hay posibilidad de que intervenga un feedback, ¿no? Entonces son dos medios que son interesantes que existan en una democracia, ¿no? Y a partir de ahí pues hay que diferenciar, claro, que los medios de información no son horizontales, no pueden ser horizontales por sus propias características, pero sí exige que haya una regulación para que cumplan con una función social que incida en el bien común que una sociedad debe de ir trabajando, ¿no? Y hoy pues la mayoría de los medios de información han abandonado su papel de creación de valores, de construcción de valores, de denuncia, de compromiso ciudadano, y simplemente pues están al servicio del capital y al obtener un beneficio económico de la máxima rentabilidad, ¿no? Ese es el objetivo ahora mismo de la mayoría de los medios de información, ¿no? Y yo creo que es donde empieza a surgir el problema, ¿no? Ya son grandes corporaciones cada vez con más imposiciones las que controlan y las que condicionan la agenda del poder, ¿eh? Y esto lo estamos viendo en el día a día. Los gobiernos son cada día menos autónomos, las consignas que vienen dadas ya por las corporaciones mediáticas, que ya han sido alimentadas por el beneficio que van buscando y que van persiguiendo, y prácticamente podríamos decir claramente que quienes gobiernan el mundo son las corporaciones y que ni siquiera los gobiernos que se puedan considerar más poderosos tienen autonomía de decisiones. Y Russell, en los años 30, cuando la industria de Hollywood era incipiente, hizo un artículo feroz, filosófico, diciendo más o menos que el mundo se está asimilando a estos modelos de éxito social que nos enseña este cine, y lo cuestionaba, y es lo que hemos ido imitando. La primera consecuencia es que la ciudadanía no percibe el poder que tienen los medios ni cómo están construyendo una agenda interesada día a día, con imaginarios que no tienen un sentido ni una conexión natural, con nuestros comportamientos. Este es el principal peligro. El segundo es que los gobiernos creo que lo consideran ya como un mal menor, y forman parte de este entramado de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que hay que concienciar a la ciudadanía, hay que apoyar los medios de comunicación, ¿no? Los medios de proximidad fundamentalmente, y a partir de ahí hay que empezar a exigir desde los movimientos ciudadanos leyes democráticas en comunicación, políticas públicas de comunicación responsables que contribuyan a la construcción de ciudadanía, a la construcción de democracia y a evitar que los intereses de las corporaciones participen en el capital de los medios de información. Esto es fundamental. Yo creo que esto es una premisa que algunos países, pues como Ecuador, sí la han tenido muy en cuenta, aunque hay fallas por otro lado, pero sí han tenido muy en cuenta que quien participa en el capital de un medio de información no puede al mismo tiempo participar en el capital de una corporación industrial o de cualquier otra empresa, ¿no? La información, la circulación de información, la circulación de los productos culturales a lo que contribuyen es a la toma de posiciones, a la toma de posición a partir de un conocimiento, y a que fundamentalmente cada uno sea capaz de tomar decisiones libres, tenga sentido de gobernanza, ¿no? Si individualmente no existe capacidad de gobernanza, colectivamente no va a existir jamás, ¿no? Luego yo creo que lo que es llamar medios alternativos, que a veces es una palabra ya que ya parece un poco en desuso o como perteneciente a ciertas élites conscientes, ¿no? Yo preferiría decir medios
medios construidos en la alternativa desde la ciudadanía y desde lo popular, ¿no? Y lo que tiene que hacer y contribuir es a generar contenido que nos ayuden a entender lo que está pasando y que nos ayuden a establecer pautas de comportamiento cultural que sean más naturales y que no respondan solamente al interés del consumismo, ¿no? Esta labor del periodista que es capaz de interpretar la realidad es útil, pero si la voz no se le presta a la propia ciudadanía y no se sabe conversar con ella, pues no estamos consiguiendo transmitir lo que realmente está pasando, ¿no? Y yo creo que hoy es necesario que construyamos una nueva ética, que construyamos una nueva conciencia y que los medios empiecen a trabajar los problemas actuales como un problema de imaginario que se han ido construyendo en torno a políticas económicas fundamentalmente y a intereses económicos, y que nosotros como seres humanos y seres que somos parte de la naturaleza tenemos que empezar a comportarnos como se comporta la misma naturaleza, sin causar daños a los ecosistemas y sabiendo usar la naturaleza desde el respeto a lo que es, a quienes nos van a heredar en la existencia, ¿no? A veces lo alternativo se ha vinculado mucho a élites culturales, ¿no? A élites políticas, ¿no? Y no simplemente a lo más popular o a lo más ciudadano, ¿no? O sea, no es un problema de nombre, sino que cada país y cada circunstancia debe saber encontrar bajo qué denominación quiere trabajar una nueva política de medios, una nueva agenda de medios, ¿no? Entonces, y lo que es fundamental es que exista y se genere un diálogo en el que la ciudadanía pueda poner encima de la mesa los que son sus intereses, no solo sus problemas, sino sus intereses de vida y sus intereses culturales, ¿no? Si esto no se hace, pues ¿cómo vamos a nosotros decidir qué medio tenemos que construir? Hay que partir de escuchar, ¿no? A veces partimos de que tenemos una conciencia muy clara sobre los problemas del mundo, empezamos a querer intervenir inmediatamente, pero no conseguimos una cercanía con la audiencia. A lo mejor porque no nos hemos fijado en otras preocupaciones más inmediatas y más del territorio que tiene esa ciudadanía. Luego el resto vendrá luego, ¿no? Pero hay que saber construir con la ciudadanía en base a responder a sus necesidades más inmediatas, ¿no? Y ir creando ahí la agenda. Los medios de proximidad y los contenidos de proximidad son los más exitosos, ¿no? Mientras más contenidos de proximidad y más afectación tienen los medios, se sabe que funcionan mejor, que son más aceptados y que son más demandados por la propia audiencia. Esto es en todos los países del mundo, ¿no? O sea, el vecino quiere saber de su calle y de su barrio primero. Es fundamental. Irán, Afganistán, Siria, Libia, Ucrania, Somalia son importantes porque vivimos en un mundo global en el que todo nos afecta, pero fundamentalmente es el contenido de proximidad el primer referente que busca la ciudadanía, ¿no? Y ese es el que hay que trabajar más en concreto, ¿no? Si queremos construir nuevos imaginarios, tenemos que desmontar los imaginarios con los que ahora hemos estado trabajando y con los que ahora estamos viviendo, que pasan única y exclusivamente porque el ser humano es un ser de una actividad meramente consumista, y en eso se basa el sistema que ahora tenemos, y que a partir de ahí tenemos que empezar no solamente a desmontar estos imaginarios, sino a mostrar los nuevos, ¿no? Y tarde o temprano este futuro a donde nos diriges es a una conciencia ecosocial, una conciencia en la que la naturaleza de la que somos parte vuelva a ser parte de nosotros mismos, en el que la redistribución de la riqueza esté presente en todo el orden de la vida y en el que además deje de existir esta explotación laboral que tenemos, ¿eh? Entonces una agenda ecosocial nos conduce a una mayor consideración de lo que es sentirse como ser humano parte del planeta y parte de un ecosistema que es vivo, no independiente ni al margen de él, ¿no? Esto es lo que en algunas constituciones nuevas de países andinos se ha llamado el buen vivir o el vivir bien frente al vivir mejor del capitalismo, y yo creo que es una idea que ha estado presente en todas las culturas originarias, no solamente las culturas originarias andino-amazónicas, sino que ha estado presente también en las culturas originarias que han ido desapareciendo en otras regiones del mundo, ¿no? Nosotros partimos de ser seres vivos que nos insertamos y que estamos insertos en la naturaleza y tenemos que responder a esta realidad, ¿no? Y en este sentido es bonita la reflexión que hacen McDonough
y Braungart, un químico alemán y un arquitecto estadounidense, cuando nos hablan de que tenemos que acercarnos, como decía un rumano, Georgescu Regin, a principios bioeconómicos, es decir, todo cuanto hagamos tiene que ser bioeconómico, todo cuanto hagamos tiene que ser basura que pueda ser reabsorbible por la naturaleza, es decir, que tenemos que partir del principio de que en nuestros procesos industriales, en nuestros procesos económicos, basura es igual a alimento para la naturaleza, porque si no acabaremos con todo el ecosistema. Y ahí están los principios de una nueva ecosociedad, que comparta los intereses de la naturaleza y también comparta nuestros intereses como seres humanos. El desarrollo como una palabra inventada a partir de una metáfora a finales de al término de la Segunda Guerra Mundial, una metáfora generada interesadamente por las corporaciones para exportar el modelo capitalista de funcionamiento o el modelo consumista de Estados Unidos al resto del mundo, porque esto iba a generar mayor riqueza industrial y más ganancias y más beneficios a las corporaciones, ¿no? Yo creo que después de casi más de 60 años es hora de que reflexionemos sobre que este modelo de desarrollo que creíamos que era bondadoso, más que construir un mundo de iguales, lo que ha construido es una mayor inequidad. Nunca ha habido mayor inequidad ni mayores problemas en el planeta que a partir de la puesta en marcha de las políticas de desarrollo. Entonces, este reconocimiento es el que nos hace tratar de desmontar estos imaginarios que están muy arraigados, pero que ya cada vez más la gente reconoce como el problema fundamental de nuestras sociedades. O sea, en la medida en que Europa ahora ha entrado en esta crisis de valores que le ha conducido a una crisis económica, no es al revés, sino que la crisis de valores democráticos ha conducido a la crisis económica, pues hemos sometido a la sociedad europea a una mayor austeridad, por tanto menor consumismo, y la reducción del consumo ha hecho que la gente no se sienta peor. La gente ha descubierto que el consumismo tampoco le aportaba más felicidad. Una cosa es el austericidio y otra cosa es que tratemos de tener comportamiento más austero conforme la naturaleza nos está requiriendo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que reconocer. Entonces, una agenda de medios tiene que empezar a construir estos nuevos imaginarios y a tratar de ver que los modelos y las prácticas de desarrollo solamente conducen a una mayor inequidad y a que el beneficio se siga acumulando en las mismas manos, pura y simplemente, ¿no? Cualquier modelo. Yo, mira, por ejemplo, ahora en estos días aquí en Bogotá estamos viendo el continuo debate sobre los huecos que la máquina tiene que tapar en la ciudad, ¿no? Los huecos para que los autos no tengan accidentes, las motos, pero es que hay más huecos en las aceras que en el asfalto. Las aceras son intransitables. ¿Y cómo es posible que nos importen más los autos que las personas? No se puede andar por esa acera de Bogotá, ni en el centro ni en ningún barrio. Entonces, esta es otra forma de ver. ¿A quién favorecemos con esto? ¿Al automóvil, al transporte público o a la ciudadanía? O sea, ¿dónde ponemos el acento? Entonces, cada noticia tiene que saber dónde pone el acento en resolver problemas de proximidad. Y desde una lógica más normales, ¿no? Desde la misma plantación de árboles en las calles, porque tenemos que vivir en la naturaleza y no la podemos expulsar de nuestros ecosistemas de asfalto, hasta cualquier problema que tengamos, ¿no? La información está mediatizada por los intereses de las empresas que están detrás y no mira el interés del ciudadano. Y incluso el periodista y el comunicador han perdido tanto la perspectiva que automáticamente caen en este vicio y no reflexionan, ¿no? Entonces habría que saberse posicionar en otras perspectivas en múltiples perspectivas para ver si el enfoque de la noticia es el correcto, porque automáticamente tenemos la inercia de ir a defender postulados que siempre han estado ahí, ¿no? Y que tenemos desde pequeño en la escuela, de aceptar cosas como verdades que nunca han sido verdades y no somos capaces de verlas, ¿no? Este es un ejercicio de praxis diaria para ir corrigiendo todas las tendencias que tengamos, ¿no? O por ejemplo, a veces no nos damos cuenta de que hay gestos diarios que tendríamos que eliminar de nuestros comportamientos porque que están contribuyendo a una perversión del modelo de vida que tenemos que llevar, ¿no?
el tiempo es limitado y vamos a dejarlo ahí. Yo sugiero rescatar la entrevista que está en YouTube con motivo de la presentación de, como decía, uno de sus últimos libros, La distopía del desarrollo, y ahí podéis encontrar o rescatar de nuevo para repensar muchas de las interesantes ideas que ha estado comentando. Como veis, entronca su reflexión sobre otra manera de pensar la comunicación con prácticas concretas, ¿no?, de consumo, de comportamiento, de construcción de imaginarios. Así que yo creo que es muy interesante si estáis también con esa sensibilidad de vigilar el modo de vida, el consumo, nuestras prácticas alimentarias, qué hacemos con los animales. Yo creo que este reverdecer de un interés ecológico y animalista que caracteriza a buena parte de los jóvenes de hoy, pues vais a conectar muy bien con las propuestas de Manuel Chaparro. Os dejo el enlace de la red que hablábamos al principio, que él coordina en Andalucía, MARTV, Red de Radios y Televisiones Ciudadanas, y también a partir de este website podéis acceder a los proyectos de cooperación en América Latina, en los que interviene con proyectos comunicacionales, la comunicación dentro de iniciativas globales de cooperación. Bueno, damos la palabra ahora al profesor Valerio Durán, que ha salido corriendo de una de las muchas clases que tenía esta mañana, y le agradecemos que se haga presente aquí esta mañana para hablar del capítulo que escribió en el libro. Como os decía anteriormente, su capítulo tiene que ver con una mirada a una etapa del cine social, el neorrealismo italiano, y ver qué nos puede decir hoy en día, que nos ayuda a desmenuzar las claves de algunas de las obras significativas de ese periodo. Y aunque sabemos que el cine social no entronca directamente con el núcleo de la comunicación para el desarrollo y cambio social, sí que hay vasos comunicantes entre ellos. Así que le agradecemos la presencia y le dejamos la palabra en esta clausura de la mesa. Bueno, hola a todos y a todas. En primer lugar, gracias, Víctor, por tus palabras y también por dos cuestiones. La primera, invitarme a participar en el libro, y la segunda, invitarme a participar en este acto. Gracias. Como bien ha dicho Víctor, mi capítulo del libro está más vinculado a lo que es la historia del cine, porque es la principal área que yo investigo. Y dentro de la historia del cine me centro en un periodo que históricamente se estudia siempre porque fue fundamental y porque además por poco consigue que el foco de Hollywood se cambie hacia el cine italiano, que es el neorrealismo italiano. Por resumir un poco, el neorrealismo italiano es un cine que surge en los primeros años 40, cuando Italia está inmersa en la Segunda Guerra Mundial, y es un cine que aparece porque existe un compromiso, o sea, la palabra compromiso está aquí muy vigente, existe un compromiso por acercar lo que sucede en las calles a la sociedad a través de la pantalla. Es un cine que al principio se caracterizaba por utilizar actores no profesionales, por utilizar prácticamente entornos naturales, recurrir a unas técnicas de realización casi caseras desde el punto de vista actual, pero es verdad que consiguió que numerosos intérpretes, incluso del Hollywood dorado, que en ese momento se encontraban en la cresta de la ola, se interesaran por llegar a Italia y rodar allí. Entonces, uno de los cineastas quizás más representativos, porque es el que realmente es quien inicia el estilo, que es Luchino Visconti, que es el director de las dos películas que yo analizo en este capítulo. Visconti es muy interesante porque él, dentro de que es comunista y aristócrata, fijaos qué combinación tan sumamente particular, pues él lo que consigue es inaugurar el estilo y además profundizar en el mismo. Entonces, si nosotros lo miramos desde el punto de vista del cambio social, él realiza dos películas en los años 60, 1960 y 1963, que realmente nos hablan de lo que es la emigración. Es verdad que se puede considerar un precine que nos habla de la inmigración, porque a pesar de ser un tema que está vigente desde la época del cine mudo, no es realmente un subgénero en el que muchos cineastas hayan investigado o hayan indagado. O sea, no hay de la época clásica un cineasta que realmente hable siempre de migración o de movimientos migratorios. Pero sí es verdad que con Visconti eso sucede. Entonces, él firma desde mi punto de vista, una de sus grandes obras maestras. La primera no, pero quizás sí la segunda o la tercera, que es Rocco y sus hermanos.
Rocco y sus hermanos, yo, para quienes no lo hayan visto nunca, yo siempre lo recomiendo. Yo recuerdo la primera vez que la vi a través del programa Qué grande es el cine, de la 2, y realmente quedé fascinado, porque Rocco y sus hermanos te habla a través de una familia de ese gran problema que supone, y digo problema, que supone la inmigración, desde el punto de vista de cada uno de los personajes. Es casi imposible no identificarse con uno de los hijos. Es una madre recién viuda del sur de Italia, de la actual Basilicata, que es lo más al sur, que está entre el Tacón y lo que es la punta de la bota italiana. Y en Basilicata realmente tienen que emigrar a Milán. La madre recién viuda, como he dicho, una madre típica, madre mediterránea, madre coraje, que acoge a todos sus hijos, y tiene 5 hijos. Uno mayor, que ya vive en Milán, que ya está sentado, que trabaja, tiene un empleo bastante digno, incluso una novia también emigrante, pero que ya están ellos muy insertados en lo que es la vida milanesa. Por lo tanto, su visión que tiene con respecto a la tierra de origen, pues es como que aquello está atrasado y realmente lo que vale es Milán. Primera perspectiva. Tenemos la segunda, la de Simone. Simone es otro de los hijos. Simone llega a Milán y se cree que aquello es jauja. Empieza a vivir la noche milanesa, empieza a conocer a chicas, se enamora de una prostituta, se mete en el mundo del boxeo, no trabaja, o sea, es un vividor. Claro, en Basilicata tiene totalmente todo restringido porque no hay nada, pero en Milán lo que se le ofrece es una ciudad de oportunidades. Luego tenemos a Rocco, el protagonista, que interpreta a Alain Delon. Rocco es el más sensible de todos. Es como el Pepito Grillo de la película, porque tiene una visión con más distancia, tiene un cierto romanticismo hacia el sur, pero realmente comprende que ya en el sur no pueden hacer nada. O sea, algún día volverán, pero tiene un compromiso con su familia tal que realmente hace que apenas puedan echar la vista atrás. Y luego tenemos a Ciro y a Luca, los hijos pequeños. Uno de ellos sabe que estudiando prosperará. Los anteriores no se plantean eso. Él sí. Él dice que si estudia, conseguirá un empleo, trabaja de recadero, hace de todo. Y el pequeñito es tan pequeño que realmente se matricula en el colegio, el instituto, y entonces se supone que pues ya entroncará tanto con el sistema del norte de Italia, que realmente no volverá a Lucania, que es la actual Basilicata, que es la región de donde vienen. Por lo tanto, vemos 5 perspectivas diferentes bajo el paraguas de su madre. Y los personajes femeninos igual. O sea, tenemos el personaje de la prostituta de Niobe, que es una chica también que se ve abocada a trabajar de eso. ¿Por qué? Porque si no ejerce la prostitución, o sea, su salida es trabajar en una fábrica, trabajar sirviendo, y ella pues realmente no quiere eso. ¿Vale? Y luego está la otra chica, que es la novia de uno de Vincenzo, del hijo mayor, que es la emigrante asentada, que es Claudia Cardinale. Por lo tanto, es una película que nos ofrece un panorama muy interesante de cómo se refleja además la emigración en ese momento. Además, hay un paralelo con España. ¿Cuántas familias del sur de España no fueron a Barcelona o a Bilbao a trabajar en los Altos Hornos, ¿no? A Valencia incluso, o a servir a Madrid? Las mujeres y los hombres a trabajar en almacenes o en fábricas. Y eso hace que al final tengas un desarraigo con respecto a la tierra de origen. La otra película que yo analizo es una película del año 63, en la que ha tenido varios títulos. Se llamó Los Obreros por una parte, también se llamó Los Camaradas, ha tenido varios títulos. Y entonces esta película nos habla de esto mismo, pero ambientado en años anteriores, como es la época del 1900. Una época en la que ahí sí que se ven las desigualdades. O sea, un sur totalmente empobrecido. Empobrecido me refiero a nivel laboral y salarial, porque es verdad que a nivel de recursos agrícolas es muy fructífero. Grandes extensiones de terreno, como pasa aquí en España también, ¿no? Un sur rico, pero es verdad que esa tierra está concentrada en muy pocas manos. Por lo tanto, ¿qué salida tiene la gran población? Emigrar al norte. En este caso a Turín, que es la gran ciudad industrial junto con Milán. Y aquí vemos la vida en la fábrica. Vemos las jornadas de 14 horas, vemos accidentes laborales y la gente cómo muere porque se enganchan con las máquinas, a niños trabajando con 10 años, que apenas son analfabetos, no pueden ir a clase, y vemos también a través de los personajes pues sus diferentes puntos de vista. La clave aquí está en la organización, es decir, cómo se organizan a nivel laboral para pedir derechos a sus jefes. A pesar de que esto es algo que hemos visto luego en muchas películas, es necesario poner estas en valor porque quizás se consideran de las primeras dentro de este movimiento neorrealista que realmente ponen esto en valor. Por lo tanto, ¿qué es lo interesante aquí? Pues como un profesor con todas sus ideas académicas, que procede de un mundo de la aristocracia, pero de una aristocracia venida menos, o sea, él no tiene dinero para vivir, pero tiene sus títulos, ¿no? Tanto nobiliarios como académicos. Y él decide organizar la vida en la fábrica.
Entonces vemos cómo varios personajes, entre ellos una mujer, 2 hombres y una mujer, se organizan frente a los patronos y cómo los patronos los engañan de 1000 formas. Hasta que vamos viendo cómo las tragedias se suceden, cómo la huelga puede llegar a buen puerto o no, porque después de un mes en huelga, uno se da cuenta de que, claro, estoy en huelga, pero es que no estoy cobrando. Y yo tengo que darle de comer a mis hijos, yo tengo que pagar cosas, tengo un alquiler en el que vivimos a lo mejor 15 personas o 20 personas, o sea, padres, madres, hijos, abuelos compartiendo la misma sala, la misma habitación. Y claro, lo que pone en valor es que yo puedo tener mis ideales y puedo luchar por ello, pero ¿hasta qué punto uno puede luchar por esos ideales cuando te encuentras con una pared que es la férrea mano dura del dueño de la fábrica, en este caso? Me parecen muy interesantes, como en el caso anterior, también los personajes femeninos, porque es verdad que, aunque el cine siempre se ha estudiado mucho desde el punto de vista del hombre, al ser realizador, guionista, como vemos en el Hollywood clásico, en el estilo neorrealista sí es verdad que existe una mayor igualdad y una mayor paridad. Vemos aquí cómo uno de los personajes principales femeninos se organiza junto con otros 2 para luchar y enfrentarse a los patronos, y también vemos a 2 chicas jóvenes, otra prostituta que se da cuenta que o ejerce la prostitución o su única opción es trabajar 14 horas en la fábrica. Esto la lleva a enfrentarse con sus padres y con un montón de personajes de su familia. Y el caso de un personaje más joven que sorprenderá desde el punto de vista actual, pero la chica es Rafaela Carrà, la cantante, que realmente aquí es uno de sus primeros papeles, con creo que apenas unos 20 años, 18 o 20 años, y es un personaje muy interesante porque es una chica que comprende muy bien que la única salida es la fábrica, que solo podrá salir de la fábrica si se casa, y si consigue tener un matrimonio, pues más o menos que le dé un nivel adquisitivo medio decente, y tener a sus hijos, y eso sí, criar a sus hijos fuera de la fábrica. Ella inicia una relación con un soldado muy joven también, pero la tragedia aparece y tiene que volver. Incluso su hermano pequeñito, que ella había protegido para que no fuera, pues tiene que ir también. O sea, realmente la película es un ciclo, pone en valor todos estos ingredientes desde los 2 puntos de vista, los patronos y los obreros casi esclavos, y al final te da la perspectiva de que la lucha es muy necesaria, pero en el compromiso de todos está la clave. Por lo tanto, en el marco de este libro, que de verdad ha sido muy interesante participar en él, a mí la verdad que yo personalmente he disfrutado mucho haciendo, lo digo de verdad, he disfrutado mucho haciendo el capítulo, porque el cine italiano a mí siempre, no sé si es por cuestión sentimental o personal, siempre me ha interesado mucho. Además, es un cine, además lo recomiendo a todo el mundo, que junto con el de Hollywood te da perspectivas totalmente diferentes porque son estilos narrativos distintos. Y la verdad que son 2 películas que dentro de la obra de Visconti son 2 de las principales, sobre todo la primera, la segunda es de otro cineasta, pero es verdad que ponen en valor como en esos años 60 el tema de la emigración estaba latente, tanto el actual como del pasado, porque del pasado aprendemos para comprender cómo es el del presente, incluso visto en la época actual. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta o... No sé, pero bueno, yo os animo no solo a leerlo, sino sobre todo a ver las películas y que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Vale? Rocco y sus hermanos y los camaradas. Le damos un aplauso al profesor Valerio. Bueno, gracias. Y ahora, con las preguntas aprovechamos, vente por aquí sí, si quieres y hacemos el momento de preguntas para el conjunto. Gonzalo, ¿cómo está en tareas logísticas por ahí? Si hay alguna pregunta para él, lo contesta sobre la marcha. Bueno, antes de nada, antes de pasar al momento de preguntas, que siempre es interesante para quienes estamos de este lado de la mesa, y mucho más en una asignatura como Comunicación para el Desarrollo y Cambio Social, donde se impone el modelo dialógico, sería una gran contradicción que tuviéramos un evento de esta asignatura y nos planteásemos solo hablar nosotros. Entonces, comprenderéis que aunque solo sea por coherencia, os vamos a dar la palabra y vamos a pedir compartir parte de la hablada. Pero bueno, antes también quería dar las gracias a Javier Gallardo, que anda por ahí, un investigador de nuestro grupo de investigación, que ha sido el que ha hecho el flyer, la imagen basada en la portada del libro, y que además está de apoyo en todo lo logístico y lleva la cuenta de Twitter y va a hacer una reseña a partir de lo que hablemos aquí.
Como veis, la vida del investigador es muy completa, es muy polifacética y le agradecemos de verdad todo su servicio porque sin él no sería posible. También habíamos invitado, así mientras vais pensando las posibles preguntas, habíamos pensado, si no os importa, ponéis alguno de los dos el salvapantallas para que se vea la portada del libro ahí. La portada del libro la hizo un alumno que fue de los primeros alumnos del segundo ciclo de Publicidad y Relaciones Públicas, antes de que fuese grado, y que trabajaba también en el Gabinete de Diseño de Comunicación del Ayuntamiento de Jerez hasta que... Gracias, Gonzalo. Hasta que el Ayuntamiento de Jerez hizo un ERE, un expediente de regulación de empleo, y mandó a mucha gente a la calle, entre ellas muchos críticos que molestaban ahí dentro, entre ellos el diseñador de esta portada. Se llama Fernando Pinteño. Os animo a que busquéis en las redes sociales sus trabajos porque son altamente provocativos e interesantes y su recorrido como diseñador puede ser bastante sugerente. Así que accedió gustosamente a colaborar y a hacernos la portada del libro y es algo de lo que estamos agradecidos. Tenía la intención de pasarse por aquí, pero a última hora me dijo ayer que tenía un compromiso laboral que lo intentaría, pues si viene le cederemos la palabra, se meterá conmigo, dirá algunas cosas políticamente incorrectas y veremos cómo es él y si no, pues en otra ocasión le contactaremos. Bueno, entonces en el ratito que tenemos por delante, primero hay un espacio para preguntas y en segundo lugar comprobad que tenéis el dinero para comprar el libro. No va a ser fundamental para aprobar la asignatura, lo de antes era broma, a veces hay gente que se lo va a tomar en serio y vaya a venir aquí a romper la hucha para venir el día del examen con el libro encima. Entonces, tranquilos que somos muy alternativos los de Comunicación para el Desarrollo y regalamos nuestros libros, aunque, dicho sea de paso, tampoco estaría de más que de los 80 que estáis aquí, a alguno dijese, oye, mira, pues puede ser interesante, voy a hacer un esfuerzo y compro este librito, compro el otro, para que al final de la carrera no está de más tener pues, oye, 10, 15 libros de materias que por lo que sea pues te han llamado la atención y vas construyendo tu propia biblioteca. Pero bueno, con libertad, mientras vais buscando el dinerito, mientras pensáis sobre los apuntes que habéis tomado para las dos preguntas que haré al final, y sobre el trabajo que haremos para la asignatura, eso, abrimos un espacio ahora para reflexiones o preguntas o la intervención vuestra que os parezca más oportuna. Gonzalo está mirando para tomar nota y poner un positivo en su tabla de Excel de calificaciones de la asignatura. Va a tomar nota precisa de lo que ocurre aquí. Sabéis que los momentos de silencio, excepto entre los enamorados y las enamoradas, son momentos de alta tensión, no siempre sexual, ¿no? Entonces, para evitar encontrarnos aquí una situación gratuitamente tensa, pues os invitamos a que haga alguna pregunta. Hacemos material, el modelo dialógico, nos queda más. Por ahí una compañera que va a romper el hielo. Muy bien, pues habla en voz alta para que te escuche todo el mundo. Sí. Que en las radios comunitarias, aparte de más financiación por parte del Estado, ¿eso supondría la solución para eso? ¿Habría más oyentes con más financiación? ¿O más financiación no supondría? Que no sé. Eso. Bueno, muy interesante. Pues mira, pasaré la pregunta al mismo Gonzalo que está a tu lado, que te diga que él ha hablado de esos temas. Con micro. El tema de las radios comunitarias no es tan importante el tema de la audiencia como que se integre en la sociedad, lo que estaba diciendo antes Manuel Chaparro. No es tan importante pensar en audiencia, que eso sería pensarlo dentro de las lógicas comerciales, ¿vale? Sino de que esté integrado, porque es verdad que defiende voces o defiende intereses, lo que ha dicho Chaparro, de proximidad, de la ciudadanía, y eso es lo importante, no tanto que tenga audiencia
no es tanto eso. Entonces creemos que un marco regulatorio que lo defina explícitamente hace que ya a partir de ahí todo sea concreto para la radio. Ayuda concreta para una radio porque está definida. Tal, concreta, es decir, que no paguen tasas por utilizar el espectro radioeléctrico, cosas así. Pero no es tan importante conectarlo con el tema de la audiencia como con que incida verdaderamente en la ciudadanía, en el entorno, más bien eso, creo yo que es lo importante. No sé si responde. Por completar, en la intervención de Gonzalo aparecía al final, como conclusiones, la palabra sostenibilidad, ¿no?, que es un tema clave en la línea con lo que tú preguntabas, ¿no?, y que me parece muy interesante. Es decir, solo con dinero, con financiación, se va a resolver la supervivencia o la existencia o la eficacia de un medio. Me parece muy pertinente porque no solo, si hablamos del término cómo hacer sostenibles, viables, fecundos estos medios, sí, económicamente es un nivel importante porque ahora vemos que hay un nivel de asfixia. Según la ley no tienen margen, es decir, la publicidad está restringida, como son medios locales, sus públicos son también limitados, sus contenidos no son mainstream, por lo tanto también ahí es minoritario, pero son necesarios para que se construya ciudadanía y democracia, es decir, tienen que existir. Entonces ahí hablamos, se utiliza en el campo el término sostenibilidad, cómo hacerlo sostenible. Económicamente habrá que ver, pero también cómo hacer que lo que hablen tenga que ver con los intereses de la ciudadanía, que la ciudadanía participe, que se metan en un barrio, en una ciudad, que el proyecto haya un colectivo que se sienta involucrado. Entonces ahí habría que hacerlo sostenibles en distintas dimensiones, ¿no? También la económica, pero no solo. Bueno, bien, ya hemos roto el hielo, entonces ahora ya el resto de preguntas tienen que venir seguidas. A ver, por lo menos... muy bien. A ver, yo interpreto, en línea con lo que tú nos decías, Víctor, sobre el ejemplo del 15M como un deporte comunicativo de hoy día, que los ejemplos que nos dice Valerio que ocurren en las películas que él analiza, como lo de que los trabajadores se rebelaran y llevasen a cabo una huelga y tal, pues que es también un desborde comunicativo de esa época, ¿no? Entonces, quería saber si esa interpretación la lleva a cabo así también Valerio. Bueno, pues le centro, porque ahora le cae la pregunta. Sí, lo que hemos estado haciendo al principio es una reflexión global sobre el título del libro en torno al desborde, ¿no?, como una idea global que, aunque no aparece explícitamente, por eso le preparo a Valerio que no estaba al principio, sí que se puede releer como una idea que está en el sustrato de todas las intervenciones. Entendemos el desborde como esa ruptura de los límites convencionales a la hora de pensar un campo o una materia, ¿no?, que ocurre con la comunicación para el desarrollo y cambio social, pero que, bueno, también, como planteabas, ¿te llamas? Lucía. Como planteaba Lucía, pues traduciéndola con lo que decíamos al principio, en qué medida el neorrealismo italiano y las películas que has hablado desbordaron el modo habitual de hacer cine social, ¿no? Interesante. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Como dice Víctor, es muy interesante. A ver, el movimiento neorrealista de por sí ya supone un cambio con respecto a lo establecido. Por lo tanto, es un desborde total, porque realmente la pauta dominante era el cine de Hollywood clásico, hegemónico, con musicales, películas del oeste, cine negro, melodrama, o sea, aventuras, el cine tal y como lo conocemos ahora mismo, porque ese fue el modelo imperante, pero desde la época muda. Entonces, cuando aparece el neorrealismo tratando temas sociales, con ambientes más íntimos, grabando en exteriores, con actores incluso a veces nada conocidos. Había películas en las que grababan a los pescadores de Sicilia realmente y veían cómo sufrían por sacar su mercancía adelante en una época totalmente precaria. Entonces, el neorrealismo ya sí como movimiento ya marca una pauta con respecto al resto. O sea, es totalmente lo que marca es una crisis con respecto al sistema imperante. Dentro del mismo, pues la apuesta por tratar películas que abordan la inmigración totalmente se enmarca en lo que tú estás preguntando. Porque realmente en el cine de Hollywood cuesta encontrar casos reales, o sea, películas realmente significativas que aborden este tema. Es verdad que hay una película de Chaplin de los años 10, 20, no recuerdo el año exacto, pero sí es verdad que entre 1915 y 25, si no recuerdo mal, aparece, creo que se llama El inmigrante. Y, o sea, aparece Chaplin con su papel de Charlot,
que llega a Nueva York en el barco en el que iban todos los europeos, y es verdad que allí se encuentra ¿con qué? Pues con que esa tierra de oportunidades, pues sí, le va a dar oportunidades, pero primeramente van a sufrir el estigma de ser extranjeros, no les van a dar trabajo al principio, van a ocupar puestos de trabajo que los americanos no quieren. O sea, eso también se ve en el neorrealismo italiano, en este caso en el Milán industrial y en el Turín industrial. Esto es como si se va una familia a Bilbao en los años 60 y otra se va a Barcelona. Pues, ¿qué trabajos van a tener al principio? Trabajos que no son cualificados, o sea, no es como ahora. Uno se va a una zona industrial a trabajar y en la mayoría de los casos trabajará pues gracias a su titulación o a su especialidad profesional. Pero estamos hablando de una época en la que uno se iba de trabajar el campo en la medida de lo posible a trabajar en una fábrica sin saber el negocio, a vivir hacinados y a vivir pues realmente en una situación de desigualdad. Hay escenas en estas películas en las que se ve el centro de Milán, por ejemplo, en Rocco y sus hermanos, opulento, precioso, las galerías comerciales. No sé si conocéis Milán, pero es verdad que el centro, Milán, el epicentro de la industria, de la moda, del diseño italiano, el diseño industrial, ¿no? Pues sí se ve cómo hay esa diferencia y cómo esas personas inmigrantes no pueden acceder a lo que la ciudad les ofrece. O sea, ellos están para servir realmente a los que viven en esas ciudades, pero no son uno más. Y en Turín del 1900 se ve todavía más. Esos cafés preciosos, tipo los cafés de París de 1900, opulentos, donde los aristócratas y burgueses se encuentran, hablan, debaten, y realmente como ellos, los protagonistas son simplemente son casi servidumbre, realmente. Por lo tanto, tanto el movimiento neorrealista, por hilar con tu pregunta, como el propio subgénero de cine de emigración se entroncan perfectamente con lo que tú decías. Es un desborde dentro de la norma. Muy bien, ¿alguna preguntita más por ahí? Al fondo. A ver, a lo mejor es una cosa que no ha terminado de quedar del todo clara. ¿Se supone que los desbordes comunicativos son actuales o ya había precedentes de hace muchísimo tiempo? A ver, explico el porqué de la pregunta. Es que al principio de la charla se dijo que el conocimiento científico se construía, entendemos que se construye mediante científicos, ¿no? El ejemplo que puso usted de los científicos en una habitación y todo eso. Y que ya no nos vale esta metáfora, porque se ha roto el medio habitual mediante que construyamos el conocimiento. Pero si tiramos de precedentes, ya vemos que cosas como la primavera árabe o todo eso ya sucedían en la película que ha comentado Valerio, de la revolución, las primeras huelgas. De hecho, creo que fueron los egipcios los que tuvieron la primera huelga laboral. Entonces, pregunto si el desborde comunicativo viene desde hace mucho tiempo. Bueno, como dicen en televisión, me alegro de que haga esa pregunta porque me permite explicarme un poquito mejor respecto a lo que dije al principio. Efectivamente, los desbordes han existido previamente a esta época contemporánea nuestra. Lo que ocurre es que no se visibilizaban casi al tiempo en el que estaban pasando como ocurre ahora, ¿no? Esa sería una respuesta a lo que planteas. Digamos que lo novedoso de este ciclo que comentaba para que os resultara cercano a partir del 15M, por lo tanto estamos hablando de 2011, es que al tiempo que se produce un desborde hay una visibilización del mismo y una valoración positiva de él. No hay ese cambio epistemológico que sería el visibilizarlo desde la ciencia, darle valor y ver que ahí se está construyendo un conocimiento, hay el germen de una manera diferente de comunicar, de entender la economía, de entender la participación social, que merece la pena que tenga recorrido. ¿Y qué ocurría en otros periodos? Obviamente había desbordes y también había revoluciones, ¿no? Lo único que, como decía al principio, muchas de las autoproclamadas revoluciones con el tiempo se ve que no lo han sido o no lo han sido tanto. Pero la diferencia que había es que claramente estaban invisibilizadas, ¿no? Se visibilizaban mucho más tarde, ¿no? Cuando ya la presión social hizo que se reconociese, se legitimase lo que allí había sucedido como algo importante, pero en el directo, en el momento en el que estaban pasando, para nada, pasaban invisibilizadas o demonizadas, ¿no?
entroncando con el referente histórico de la segunda película de la que hablaba el profesor Valerio Durán, el movimiento obrero a comienzos del siglo XX, pues si nos vamos ahí o incluso al movimiento obrero en el siglo XIX, en ese momento pues estaba totalmente invisibilizado o demonizado, es decir, tiene que ser a lo largo de un reconocimiento por parte del propio movimiento cómo se vaya rompiendo esa epistemología restrictiva, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más o lo dejamos ahí? Hemos cumplido con creces ese mínimo objetivo de ser dialógicos y nos quedaría entonces el momento del sorteo ante notario, los 2 ejemplares de Commons impresionantes por los que la gente lucha y pelea en el Black Friday por quitárselo de las manos. Hemos conseguido rescatar 2 de la semana pasada, así que aprovechando los contenidos que hemos estado aquí viendo y escuchando durante la última hora y media, voy a hacer un par de preguntitas y Valerio me va a ayudar desde aquí para ver la foto finish, quién levanta primero la mano y quién acierta con la pregunta, ¿no? La primera pregunta sería sobre la intervención del profesor Gonzalo Ceballos, cuando nos hablaba del caso de los medios comunitarios en el entorno español. Nos hablaba de una serie de un recorrido legislativo, pero concretamente de una legislación que es la primera que de alguna manera tangencial, incipiente, pero que reconoce la legalidad de estos medios comunitarios. La pregunta es, ¿en qué año y cómo se llama esa ley? Tiempo. ¿El muchacho de marrón ha sido el primero, de gafas? Sí. Muy bien, el premio para él, un aplauso para el compañero. Ven a por él. Muy bien, rápido, ágil, corre antes de que te lo quiten. Bueno, aquí tenemos un ejemplar del Commons del año pasado. Muy bien, disfrútalo. Y ahora eso, la subasta del 1, 2, 3. Bueno, ahí declaramos que somos mayores, porque ya el 1, 2, 3 es un referente para nosotros. Bien, la segunda sobre una reflexión del profesor Manuel Chaparro en el fragmento del vídeo de la entrevista que hemos tenido la ocasión de visionar. Hablaba en algún momento, en el momento inicial de su entrevista, de esta distinción que se hacía dentro y se hace dentro de la llamada comunicología latinoamericana entre medios de información y medios de comunicación. Bueno, no os voy a preguntar la diferencia entre ellos porque sería ofensivo. Soy gente muy inteligente, lo captáis, lleváis ya 3 meses de asignatura, pero os voy a preguntar por los 2 teóricos en los que él se basa para remitirse a esa diferenciación entre medios de información y medios de comunicación. ¿Cuáles son los 2 miembros de la comunicología latinoamericana que él cita en ese fragmento del vídeo? Joder, tremendo, tremendo. Sí, Beltrán y Pascuali, has acertado. Muy bien. Muy bien, toma, que lo disfrutes. Bueno, pues no ha habido lugar a dudas. Aquí no ha habido que hacer fotofinish ni nada, ha sido rápido. Bueno, quitando este momento de broma, al final vuelve a estar Javier ahí con la mesa por si alguien quiere ojear y llevarse, previo pago, claro. El libro ha salido una versión digital y una versión ebook y una versión en papel. La versión ebook la venden por 15 euros y la versión en papel me parece que por 27. Nosotros lo que estamos es vendiendo la versión en papel a precio ebook, a 15 euros, es decir, al precio de coste. Y quitando el día de hoy, que es una presentación así pública, vamos a dejar ejemplares en una librería de Jerez que personalmente a mí me encanta por la librería y por el proyecto cultural que hay detrás y por la gente tan maja, que es Librería Luna Nueva.
Entonces, en Luna Nueva vamos a dejar algunos ejemplares también para el que quiera visitarlo y mirarlo. Bueno, agradeceros la participación, porque desde aquí se ha visto que en términos generales durante gran parte del tiempo ha habido una escucha activa, cosa que se agradece, y espero que os sea fructífera la sesión de hoy con todo lo interesante que hemos puesto encima de la mesa. Bueno, muchas gracias por estar aquí.